Bien, vamos a integrar a x a la cuarta por el logaritmo de 5x de x por el método de integración por partes. Recordemos que este 5x va de la mano junto con el logaritmo. Entonces vamos a ubicar, a elegir, a seleccionar quién es u y quién es db. Entonces, pues vamos a elegir a u como el logaritmo natural de 5x y a db como x a la cuarta. Recordemos que la elección de u y de db van a depender. La elección que tú hagas de u tiene que ser una función fácil de derivar. Y la elección de db tiene que ser una función fácil de integrar, sencilla. Entonces, en este momento me elijo a u y me elijo a db. Bien, voy a pasar a derivar a u. Entonces, la derivada del logaritmo de 5x es 1 entre 5x por la derivada de 5x. Entonces, por la derivada de 5x. ¿Quién es la derivada de 5x? Pues es 5. Entonces, esto me va a quedar 5 entre 5x. Entonces, yo puedo cancelar 5, 5, y entonces me queda solamente 1 entre x. Entonces, du vale dx por dx, ¿ok? Entonces, recordemos que este dx es un solo término. No cometamos el error de cancelar este x con este x. Eso no se hace, porque este dx, repito, es un solo término. Bien, ahora vamos a calcular a v a partir de que yo hice la elección de x a la cuarta como db. Entonces, para calcular a v, solamente lo que tengo que hacer es la integral de lo que yo elegí como db, es decir, la integral de x a la cuarta con respecto de x. Y entonces esta es una integral muy sencilla, porque resulta que estoy integrando una variable elevada a una potencia. Entonces recordemos de las reglitas generales básicas que x, lo que voy a hacer es sumarle un 1 a la potencia y dividirlo entre esa suma. Y esto va a ser x a la quinta entre 5. Eso es lo que vale v, x a la quinta sobre 5. Entonces voy a pasar a, ahora sí, integrar a la función original. Es decir, la voy a reescribir y voy a tener x a la cuarta logaritmo de 5x de x. Y entonces, recordemos que la integración por partes es u por v menos la integral de v por du. Es decir, u, ¿quién es u? Logaritmo natural de 5x por v. V es x a la quinta sobre 5. Entonces aquí voy a colocar x a la quinta sobre 5. Menos la integral de v menos la integral de x a la quinta sobre 5 por du. Pero du, ¿quién es? Es 1 sobre x por dx. Entonces 1 sobre x por dx. Y entonces, pues procedo al siguiente paso. Solamente ordeno. Primero recuerden que siempre son los términos algebraicos y después las funciones. Entonces es x a la quinta sobre 5 de 5x. Menos la integral. Veamos qué está pasando aquí. Tenemos una x a la quinta arriba y una x abajo. Entonces sucede algo bien padre, que una x de aquí se va a ir con la x que está acá abajo. Entonces me va a quedar solamente una x a la cuarta aquí arriba entre 5. Ya no queda esta x porque ya se fue con una que está acá arriba. Entonces, una se elimina de aquí arriba con la que está acá abajo. Entonces me quedan x a la cuarta arriba y solamente el 5 abajo. Y esto todo con respecto a x. Bien, recordemos que esto no se cambia, se mantiene, solamente lo que hice fue ordenarlos. Bien, entonces ahora voy a proceder a calcular esta integral. Y esta es bien sencilla, ¿ok? Entonces x a la quinta sobre 5 por el logaritmo natural de 5x menos, aquí hay un quinto, entonces ese un quinto sale de la integral, ¿ok? Sale de la integral, un quinto. Entonces tenemos un quinto de la integral de x a la cuarta con respecto de x. Y esta integral es bien sencilla porque tenemos que integrar una variable elevada a una potencia.
Entonces, vean, esta misma integral que yo tengo aquí es la que yo calculé acá. Entonces ya solamente pues coloco su resultado porque ya la hice. Entonces ya volverla a hacer, digo, no pasa nada si la vuelves a hacer, pero pues estás haciendo un paso más porque pues ya lo hiciste. Entonces ya no te preocupes, ya solamente sustituye. Entonces tenemos x a la quinta sobre 5, ¿ok? X a la quinta sobre 5 por el logaritmo natural de 5x menos un quinto por, ¿cuánto me dio la v? Tenemos que v es x a la quinta sobre 5. Entonces, tenemos aquí x a la quinta sobre 5 más c, ¿ok? Y el último paso ya solamente es multiplicar un quinto por x a la quinta sobre 5. Y entonces esto me va a quedar x a la quinta sobre 5 por el logaritmo de 5x menos x a la quinta sobre 5 por 5, 25 más c. Y listo. Entonces, esto que yo tengo aquí es el resultado de integrar x a la cuarta por el logaritmo de 5x.